Continuando con el Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 7 dice lo siguiente: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todo lo que querráis que los hombres, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Continuando con el Sermón del Monte, quiero hablar sobre esta porción. Jesucristo dijo que solo pidamos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque a todo el que pide recibe, y todo el que busca halla, y al que llama se le va a abrir. Esto suena muy fácil. Esto parece decir que solamente tenemos que pedir cualquier cosa que se nos antoje, cualquier cosa que querramos, y que Dios nos va a hacer. Eso es lo que entenderíamos si es que leeríamos esto de una manera muy superficial y muy breve. Sin embargo, pues sabemos que así no es. Por la experiencia, usted y yo sabemos que Dios no siempre nos responde o nos da lo que le pedimos. Entonces, aquí tiene que haber algo más. ¿Dónde está el detalle? Pues el detalle está allí mismo. Jesucristo dice a continuación: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le va a dar una serpiente? Nadie de nosotros haría eso con uno de nuestros hijos. Todo lo contrario, si tiene hambre y nos pide pan, pues vamos a hacer lo posible por darle de comer. Entonces, Dios, a continuación Jesucristo dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces aquí la frase clave es buenas cosas. O sea, Dios nos va a dar lo que pidamos si es que son cosas buenas. Dios nos va a dar cualquier cosa que le pidamos si es que esta cosa que le pedimos es buena. Si no es buena, pues Él no nos va a dar. Porque ni yo ni usted como padre, pues le damos a nuestros hijos las cosas malas que nos piden. Nosotros como padres evaluamos lo que nos está pidiendo, si es bueno o es malo lo que nos pide nuestro hijo. Si es que es algo malo, por más que lo pida y lo quiere y llore, no le deberíamos dar, porque son cosas malas. Pero si nos pide algo que necesita, algo que es bueno, entonces sí hacemos todo el esfuerzo por darle hasta donde nuestra capacidad nos permita. Entonces aquí la cuestión es que Dios nos dice: pedid cosas buenas y se os dará. Buscad cosas buenas y hallaréis. Y llamad por cosas buenas y se responderá. Entonces la cuestión es pedir cosas buenas. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, si no estoy mal, dice Juan: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. O sea, sabemos que Él nos da. Y si sabemos que Él nos oye o que Él nos da, pues estaremos seguros de que recibiremos cualquiera cosa que le pidamos conforme a su voluntad y la tendremos. Entonces, aquí nos dice que hay que pedir conforme a su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es nuestro bien. Como todo padre que ama a sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros. Así que si le pedimos alguna cosa mala, Él nos va a decir que no. Nosotros no somos los que decidimos a la final qué es bueno y qué es malo, sino Dios. Porque los hijos muchas veces piensan y creen que piden cosas buenas, pero muchas veces están pidiendo cosas malas. Dice Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Asimismo, a veces los hijos piden cosas que ellos creen que son buenas, pero nosotros como padres, que ya somos adultos y algunos viejos,
Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos que hay cosas que ellos creen que son buenas, pero que nosotros sabemos que pueden ser hasta fatales en muchos casos. Así que nosotros valoramos lo que nos piden, nosotros evaluamos lo que nos piden. Y si es que es algo bueno, pues lo damos, hacemos el esfuerzo por darles hasta donde nuestra capacidad nos permita. Pero si son cosas malas, así tengamos el recurso para hacerlo, no le vamos a dar. ¿Por qué? Porque eso lo va a destruir, eso puede hasta provocarle hasta la muerte inclusive. Entonces, hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, hay que pedir cosas buenas, ese es el asunto. Y si pedimos cosas buenas, Él está dispuesto a darnos. Dice Santiago también en el capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y si pedís, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice Juan, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O acaso pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces aquí dice que a veces pedimos por codicia, a veces por envidia, y a veces luchamos, trabajamos bastante para conseguir algo y no lo podemos obtener. Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Él que conoce, es todo sabio, sabe que aquello que estamos queriendo no nos conviene. Debemos nosotros ser humildes y aceptar la voluntad de Dios. Si Él nos permite tener algo, gracias. Pero si no, pues gracias también. ¿Por qué? Porque es para bien. Allí dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, nos cuida, nos protege. Por eso es que no nos permite tener lo que no nos conviene, lo que no es bueno para nosotros. Así que tengamos la suficiente humildad y la sabiduría para entender a Dios, para aceptar que lo que Dios decide darnos está bien y lo que Dios decide no darnos, incluso impedir que lo tengamos, también es bueno para nosotros. Siempre daremos gracias a Dios y seremos humildes. Hablando de buenas cosas que pedir, quiero enumerar algunas en esta enseñanza. No es una lista exhaustiva, completa, pero creo que voy a hablar de algunas de las cosas más importantes que podríamos pedir, cosas buenas que podemos pedir a Dios y que Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo lo que pidas, si es cosa buena, pues la vas a recibir. Y todo lo que busques, si son cosas buenas, lo vas a hallar. Y todo aquello por lo que ores, por lo que llames, por lo que pidas a Dios, también Dios te va a abrir las puertas y te lo va a dar. Si es que son cosas buenas. Entonces, ¿qué cosas buenas podemos pedir a Dios y podemos estar seguros y saber que tendremos cualquiera las peticiones que le hacemos al Señor? En primer lugar, yo quiero hablar acerca de la sabiduría. Yo pienso que lo más importante que podemos pedir a Dios, yo creo que la riqueza más importante que un ser humano puede tener es la sabiduría. La sabiduría ante todo. La sabiduría es más preciosa, más valiosa que el oro, que la plata y que cualquier otra cosa que pudiéramos desear en esta vida. La sabiduría es importantísima, es de vida o muerte. Y todo ser humano, sobre todo los cristianos, deberíamos pedirle a Dios siempre sabiduría. Sabiduría es algo que Dios quiere dar, que está buscando gente que le pida sabiduría para darle. Créanme que más que dinero necesitamos sabiduría. Porque hay gente que dice, no, lo que yo necesito es plata. Con plata yo resuelvo mis problemas. Pero si tienes dinero, plata y no tienes sabiduría, aún el dinero lo puedes mal utilizar y no va a resolver tus problemas. Es más, el dinero mismo puede constituirse en un perjuicio, en un daño, un peligro para ti. Así que
Antes que el dinero necesitamos es sabiduría. Y Dios está dispuesto, está esperando, buscando, atento su oído a las oraciones de aquellos que le piden, que le buscan, que para sabiduría, para tener sabiduría de Dios. Dice Santiago 1:3, si no estoy mal, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y lo recibiréis. Entonces, la sabiduría es algo que Dios le da a cualquier persona que se la pide, y le da sin reproche, sin peros, sin paros, sin espera. Dios está dispuesto a dar sabiduría a las personas que realmente la quieren, que la buscan. Como dice el proverbio, que la buscan más que al oro y que la plata. Porque también esto es importante. Dios no responde a deseos efímeros, pasajeros y antojadizos. Dios desea esos deseos, esas peticiones que usted busca de Dios, pero que las desea con todo su corazón, que usted las valora tanto, las aprecia tanto, que está dispuesto a pedírselo y a rogárselo cuantas veces y cuánto tiempo sea necesario. No es que Dios se haga el rogado, lo que pasa es que Él no quiere tampoco dar la sabiduría, que es quizá lo más valioso que Dios puede darle a un ser humano, a alguien que no la aprecie, a alguien que se le antoja nada más, y de cuando en cuando le dice, Señor, dame sabiduría. Él quiere dársela, pero a las personas que realmente la buscan, así como buscan al oro y a la plata. Pensemos en esto. Muchas veces nosotros, no digo muchas veces, creo que todos nosotros, madrugamos todos los días, por lo menos 5 o 6 días a la semana. Madrugamos muy temprano, salimos a nuestros trabajos y regresamos en la tarde. Pasamos todo el día trabajando, a veces haciendo mucho esfuerzo, a veces aguantando malos tratos, injusticias, a veces enfermos, pero nos esforzamos y buscamos, hacemos todo eso porque buscamos el dinero, porque necesitamos el dinero para nuestras necesidades, para cubrir nuestras necesidades, para cubrir las necesidades de la familia. Entonces lo buscamos y no ponemos reparo, hacemos cualquier esfuerzo para tener dinero. Pero la Biblia dice que busquemos la sabiduría, dice Proverbios, que la busquemos más que al oro y más que a la plata. Entonces nosotros deberíamos estar clavados delante de Dios. Y eso es lo que yo animo a todo cristiano. Yo mismo hago eso permanentemente, frecuentemente. Y le pido a Dios, le suplico a Dios que me dé sabiduría. Porque yo he llegado a entender que la sabiduría es más importante que todo. Dice Proverbios que de la mano de la sabiduría viene la largura de días de vida para el ser humano. El que tiene sabiduría vive mucho más. El que no tiene sabiduría desperdicia su vida. ¿Qué sé yo? Con vicios, con una mala alimentación. Y qué sé yo, ¿por qué? Porque no se tiene sabiduría para alimentarse, para conducir su vida. Entonces, de la mano de la sabiduría viene la larga vida. De la mano de la sabiduría también viene la riqueza, el buen nombre, el prestigio. Todo eso viene de mano de la sabiduría. Cuando una persona es sabia, puede hacer dinero. Si tú tienes dinero, pues la sabiduría te ayuda a administrarlo y a cuidar y a usar bien ese dinero. Si no tienes sabiduría, por más dinero que tengas, te puedes perder y no vas a resolver tus problemas. Al contrario, te vas a complicar más. Entonces necesitamos sabiduría más que ninguna otra cosa. Hermano, mi hermana, no gaste su tiempo tanto en pedirle cosas que no son tan buenas. Pídale sabiduría a Dios. Créame que lo mejor que podemos tener, yo puedo decir con toda certeza, con toda mi convicción, de que la sabiduría es el bien más preciado que un ser humano puede tener. Y Dios está esperando darnos sabiduría al que le pida, al que busque la sabiduría. Él está dispuesto a dársela sin reproche y abundantemente, dice la Escritura. Entonces, tanto deseo tiene Dios de darnos sabiduría, que dice la Biblia que hubo un rey, Salomón, que muy joven llegó al trono. Y Dios se le apareció y le dijo, Salomón, ahora que eres rey,
pídeme lo que quieras que yo te dé. Dios estaba probando a Salomón para ver qué es lo que él pedía, a ver si él pedía algo, cosas buenas o pedía cosas malas. Así que Salomón pensó y le dijo a Dios, mira, yo soy joven, casi no sé ni entrar ni salir. Me has puesto sobre un pueblo muy numeroso al que tengo que gobernar. Entonces lo que yo más necesito es sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Él pudo haber pedido dinero. Quizás si a un presidente, a un gobernante se le pregunta qué es lo que quiere, va a pedir más recursos, más dinero. Pero Salomón pidió sabiduría. Le dijo, dame sabiduría. Y Dios se alegró tanto, tanto de esta petición de Salomón, de que le haya pedido sabiduría y no le haya pedido riquezas, ni fama, ni la vida de sus enemigos, sino que le pidió sabiduría. Y le dijo, yo te voy a dar sabiduría, y abundantemente y sin reproche. Tanta sabiduría que no ha habido otro hombre sobre la tierra que haya sido más sabio que tú. Te voy a dar la sabiduría. Y como de la mano de la sabiduría viene la riqueza, la fama y todo lo demás, entonces también vas a recibir todo eso. ¿Pero por qué le dio Dios todo eso? Porque pidió sabiduría. Sabiduría es la cosa más importante que podemos pedirle a Dios. Pero insisto, pidámosle con pasión, pidámosle con verdadera necesidad. Pidámosle café, almuerzo y merienda, día y noche, en toda oración, hasta que el Señor te vaya dando. Te repito, no es que Dios sea mezquino, no es que Dios sea egoísta y no te quiera dar. Lo que pasa es que Dios quiere darle sabiduría al que la valore, al que realmente la valore, el que le busque, como dice, el que la busca como oro, como al oro y como a la plata. Hubo una mujer llamada Ana que era muy bonita, era muy amada de su esposo, pero no podía tener hijos. Dios no le había concedido tener hijos. Y ella iba al templo. Cuando iba al templo lo que hacía es arrodillarse. Mientras las demás personas estaban comiendo y disfrutando en las fiestas, ella estaba en el templo de rodillas, derramando su alma delante del Señor. A tal punto que el mismo sacerdote pensó que ella se embriagaba y que iba ahí a digerir su vino. Pero ella no estaba haciendo eso. ¿Sabes qué estaba haciendo? Pidiéndole a Dios un hijo. Pidiéndole a Dios un hijo, pero lo pedía con tanta intensidad, con tanta necesidad, que Dios no podía negarse. Y ella le pedía un hijo a Dios, para que le sirviese a Dios, para que fuese profeta sobre el pueblo de Dios. Le pedía cosas buenas. Y cuando le pedimos cosas buenas, con pasión, con verdadera necesidad, Dios nos da. Pedid y se os dará, la Escritura. Pero pidamos como es debido. Hubo otra mujer que igual Dios no le concedió tener hijos. Y un día lo agarró a su marido y le dijo, dame hijos o me muero. Yo no sé si le dijo, si no me das hijos, me suicido. Era tan importante para ella tener hijos que, 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 que le dijo a su marido, dame hijos o me muero. O no sé si le dije después, te mato a ti también. El asunto es que ella quería un hijo con todo su corazón. Y era la esposa de Jacob, Raquel. Y Dios tenía planificado darle hijos. De ella nació José y Benjamín. Entonces ella pedía por cosas buenas, pero le pedía con todo el corazón, con toda su pasión, con todas sus fuerzas. Así hay que pedirle a Dios sabiduría. Esta enseñanza yo la estoy dando para que animar a los hermanos a orar por cosas buenas, a orar por sabiduría. Sabiduría es la cosa más importante que nosotros podemos pedirle a Dios. Hay un pasaje muy interesante también que habla acerca de la sabiduría. Pablo en el libro de Efesios capítulo número 1, versículo 15 en adelante, dice, a causa de lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuche esto, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué era lo que Pablo pedía para la iglesia? Y seguramente pedía para él también. Pero pedía para los efesios que Dios les dé espíritu de sabiduría
y de entendimiento. Hermanos, en todas las épocas ha habido pobreza. Es más, la iglesia en estos 2000 años siempre se ha desarrollado en medio de la pobreza, la miseria, la guerra, las enfermedades, las pestes, la mortandad. Siempre ha habido ese tipo de necesidades. Sin embargo, por sobre todas las cosas, aún hasta para manejarnos dentro de las necesidades, dentro de la escasez, dentro de todo, necesitamos la sabiduría ante todo. Sabiduría sobre todas las cosas. Sabiduría ante todo es lo que necesitamos pedirle a Dios. Y eso es una cosa buena que Dios nos quiere dar. Entonces Pablo le pedía a Dios por los efesios para que les diese espíritu de sabiduría y de revelación, porque Pablo estaba bien claro que lo que más necesitaba la iglesia es espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Luego dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sujetó todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabezas sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A ver, Pablo aquí pide que Dios le dé a la iglesia de los Efesios y por extensión también a todos los cristianos, a toda la iglesia. Y es algo que deberíamos estar pidiendo y orando al Señor permanentemente. Él dice que pedía a Dios sabiduría, espíritu de sabiduría y revelación para el conocimiento de Dios. Para tres cosas, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Si nosotros entendiéramos a qué es que Dios nos llamó, para qué Dios nos llamó e hizo que pusiésemos la fe en Jesucristo, que nos hiciésemos cristianos, para qué Dios nos hizo hijos de Él, si entendiésemos eso, si entendiésemos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, para qué nos llamó. Sería otra nuestra vida, cambiaría totalmente nuestra visión del mundo, cambiaría totalmente nuestra cosmovisión, cambiaría totalmente nuestra manera de vivir y de mirar todas las cosas. Sería otra la manera de vivir nuestra. Dice en segundo lugar, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria? Las riquezas que nos esperan en la vida eterna, en el reino de los cielos. Si entendiésemos lo infinitas y maravillosas y gloriosas que son las riquezas que nos esperan en la vida eterna, no desperdiciaríamos esta corta y breve vida en este cuerpo, en este siglo, en esta primera existencia nuestra. No la desperdiciaríamos en boberías, en tonterías, en cosas tan pasajeras, tan momentáneas en las que nos debatimos todos los días. Si entendiéramos lo que nos espera en el reino de los cielos. El problema es que nosotros estamos tan ensimismados y tan encerrados en esta vida, en este cuerpo, en estos tristes 80, 90 o 100 años que podamos vivir en este siglo, en este mundo, en este cuerpo. Nosotros nos circunscribimos prácticamente a las cosas de esta vida y eso en realidad es un desperdicio. Nosotros deberíamos vivir esta vida pensando en la vida que se viene después. Esta es corta, es pasajera. La que se nos viene después
es eterna, nunca tendrá fin. Ya no viviremos por 80, 90 o 100 años, viviremos por la eternidad. Las riquezas que podamos acumular en esta vida son cosas pasajeras, riquezas que tienen alas, riquezas que se van, que se pierden, riquezas que no podremos llevar una vez que salgamos de este cuerpo. En cambio, las riquezas que nos esperan en el reino de los cielos las tendremos, serán nuestras, serán verdaderas y las tendremos por la eternidad. Ahora, hay algunos que dicen, pastor, pero yo aquí es lo que necesito. Ya de muerto, ¿para qué? Como dice la canción por ahí. En vida es que yo quiero, en esta vida es que yo quiero las riquezas. Pero eso es, créanme que es una estupidez. Hablar de esa manera es una estupidez. ¿Sabe usted que hay animalitos pequeños, insectos, que viven? Hay un animalito una mariposita que vive solamente 24 horas. Se llama efímera. En 24 horas, ese es su ciclo de vida. En 24 horas nace, crece, se reproduce, envejece y muere. Todo esto en un solo día. Hay otras mariposas, por ejemplo, que viven una semana, 15 días. Y por ahí la que más vive, creo que vive 28 días, un mes. Y ese es todo su ciclo de vida. Para nacer, para crecer, para reproducirse, para envejecer y para morir. Lo mismo que hacemos nosotros en 80, 90 o 100 años. Ellos lo hacen en un día. Alguien dirá, pero eso es tan poco. Una semana para una mariposa es tan poco tiempo. Pero eso lo dices tú porque tú vives 80, 90, 100 años. Pero para la mariposa, la semana de vida o los 15 días de vida que tiene es tan largo como para ti tus 80, tus 90 o tus 100 años. Es su ciclo de vida. Nosotros, porque vivimos 80, 90 o 100 años, decimos que eso es una corta vida. Pero para ellas no. Ellas, eso es como para ti los 80 años. De pronto, si una mariposa pudiese pensar y hablar, podría decir, los humanos viven 80, 90, 100 años. Eso es una eternidad. No se aburrirán de vivir tanto. ¿Por qué? Porque para ellas, pues, su semana de vida es suficiente. Es toda una vida. Es todo su ciclo de vida. Hermanos, la Biblia dice que cuando Jesucristo venga por la iglesia, los que murieron en Cristo serán resucitados con cuerpos celestiales, pero son cuerpos eternos, que ya no van a vivir 80 años, ni 90, ni 100 años, ni siquiera 150 años. Vamos a vivir por la eternidad. Y los que estemos vivos vamos a ser transformados en esos mismos cuerpos. Saldremos del tiempo. Se dice que la luz viaja a 360,000 kilómetros por segundo y que un rayo de luz que viaja desde la estrella más cercana a la Próxima Centauri hasta nuestro sistema solar tarda más o menos unos 4 años y 2 o 3 meses de tiempo en viajar a la velocidad de la luz, o sea, a 360,000 kilómetros por segundo. Si viajáramos allá en la nave más veloz que el ser humano ha construido, hablemos de unos 40,000 kilómetros por hora, no por segundo, sino por hora, tendríamos que vivir como 54,000 vidas para llegar allá. Entonces, eso es una eternidad. Entonces uno dice, Dios mío, pero eso es tanto tiempo. Pero yo me hago la pregunta, ¿es que eso es demasiado tiempo o es que nosotros vivimos muy poco tiempo? Cuando estemos en ese cuerpo que Dios nos va a entregar en su venida, Jesucristo, pues ya saldremos del tiempo.
Ya viajar a una estrella, por así decirlo, ya nos parecerá cosa imposible, porque nuestra vida no tendrá fin y podremos estar en cualquier parte. No sé si me hago entender con esto. Lo que quiero decir es lo siguiente. A lo mejor los confundí, perdónenme. Pero lo que quiero decir es que esta vida es tan corta. Es tan corta. Tal vez la comparación que hice con la mariposa queda también corta. No refleja, el ejemplo es demasiado corto para explicar que nuestra vida, estos 80, 90 años, en realidad es nada. Es como neblina. No necesitamos ser mariposas. Usted y yo mismo sabemos, yo ya estoy pasado los 60 años y me parece que ayer nomás yo era un niño, un joven. A veces escucho una canción de mi tiempo y me pongo melancólico, porque me parece que ayer nomás yo viví experiencias y que ahora ya no están. Pero me parece, o sea, ni cuenta me di cómo han pasado los años. Cuando uno es niño, es joven, a veces no repara en esto, pero cuando pasamos, como se dice, volteamos la esquina, empezamos a ver que en realidad la vida es muy corta. Créame que no es que haya una distancia demasiado grande entre una constelación y otra. No es el problema de que eso es demasiado grande, el problema es que nosotros somos demasiado pequeños. El problema es que vivimos de muy poco tiempo, con exageración. Pero vamos a salir de esto, vamos a ir por la eternidad. O sea, nos espera algo glorioso, como para que nosotros desperdiciemos nuestra vida en este tiempo, en este siglo. Tenemos esperándonos riquezas increíbles, infinitas, como para que nosotros estemos aquí matándonos la vida, desperdiciándola en hacer paredes, casas con paredes, o los fierritos esos que andan con llantas. Y a veces nos pasamos la vida tratando de conseguir esas cosas, cuando deberíamos estar haciendo tesoros en el reino de los cielos. Por eso es que Pablo decía que él le pedía al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, que nos dé espíritu y sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Que salgamos de este sistema, de esta existencia efímera y pasajera. Que salgamos de nuestra mente, con nuestra mente de esta vida, y nos proyectemos a lo eterno, a lo que nos espera, para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas infinitas de la gloria que Él tiene preparadas para que las heredemos nosotros, los santos, los hijos de Dios. ¿Por qué crees que Jesucristo no se dedicó a hacer tesoros en esta tierra? Porque Él sabía que aquí iba a vivir un parpadeo nada más, y que venía un reino en el que iba a ser Él el Rey de Reyes, Señor de Señores, un reino eterno, un dominio que no tendrá fin jamás, donde ahí Él será el Rey de Reyes y Él será el dueño de todo el reino. Por eso es que Pablo tenía como basura las cosas de esta vida, porque para él lo importante era las riquezas de la gloria, de la herencia que Dios tiene para con nosotros. Realmente necesitamos sabiduría para abrir los ojos, para ver cuán pequeña es, cuán corta es nuestra vida en este mundo, tan pasajera. A veces luchamos tanto por tener algo, a veces con los años y con muchos sacrificios se logra tener, pero a veces ya estamos viejos, cuando lo alcanzamos estamos viejos, estamos enfermos, y ya ni siquiera eso lo podemos disfrutar. En cambio, en el reino de los cielos, tú tendrás un cuerpo perfecto, santo, que no envejece, que no muere, en toda su plenitud, por la eternidad, para disfrutar las riquezas de la gloria. Esa es la esperanza a que Él nos ha llamado, para que pensemos en eso
y hagamos riquezas en el reino de los cielos y aquí vivamos con lo necesario. Que sí, trabajemos y luchemos por el pan de cada día, pero por lo necesario, nada más, para cada día, porque recuerda que aquí somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuándo ha visto usted a un turista que está de viaje de extranjero y peregrino por algún país, comprando casas en ese país, comprando riquezas en ese país? No. A él lo único que le interesa en ese país por donde está viajando y donde es extranjero y peregrino es la comida de cada día y dónde dormir cada noche. Porque él es extranjero allí, él no vive allí. Su casa y sus riquezas él las quiere en su país donde él vive. Nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos en esta vida. Nuestra casa, nuestra mansión está en el reino de los cielos. Así que aquí, con sustento y abrigo, y si Dios lo permite, como en algunos casos permite que algunos cristianos sí tengan posesiones, pues que entendamos que todo lo que tenemos de más es para compartir, es para hacer tesoros en el reino de los cielos, es para ayudar al prójimo y al necesitado, porque esas no son las riquezas que Dios le da a sus hijos. Las riquezas para sus hijos están en el reino de los cielos. Y no hay que tener muchas posesiones para compartir. Todos podemos compartir, a todos nos sobra a veces algo que podemos darle a otra persona que tiene necesidad. Entonces, Pablo oraba y decía: yo le pido a Dios espíritu, sabiduría y revelación para ustedes, en el conocimiento de Dios, para que sepan cuál es la esperanza en la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria que nos espera a nosotros, sus herederos, en el reino de los cielos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual actuó en Cristo, resucitándole a los muertos. El mismo poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos nos va a resucitar a nosotros. Por Dios, nuestra vida no acaba cuando morimos en este cuerpo. Recuerda una vez más, somos como mariposas a la vista de los ángeles quizá. Somos como esa mariposa efímera, que se llama efímera, que solamente hay 24 horas. Quizás sí nos ven los ángeles. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una cápsula llamada tiempo. Pero usted tiene que entender que aunque hay un poco de tiempo y vamos a morir, nosotros vamos a resucitar. El poder que resucitó a Jesús nos va a resucitar a nosotros. Es mi esperanza. Yo voy a resucitar. Yo me estoy haciendo viejo. Tal vez en unos 20, 30 años muera. Pero yo voy a resucitar. Digo, si Cristo no viene, porque yo espero más bien que Jesucristo venga en mis días. Pero si muriera, yo tengo la esperanza. Eso no me lo quita nadie. Eso yo lo sé perfectamente. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. Para eso Dios ya me dio entendimiento y sabiduría, revelación. Yo voy a resucitar en el cuerpo glorioso que el Señor me tiene preparado para gozar y disfrutar mi herencia, mis riquezas en la eternidad. No las quiero aquí, las quiero allá. Aquí lo necesario Dios le pague. Pero yo quiero mi herencia, yo quiero ser importante, yo quiero ser rico, yo quiero ser poderoso en el reino de los cielos. Todos los cristianos deberíamos entender eso y todos los cristianos deberíamos vivir para eso, entendiendo eso. El problema con muchos cristianos es que no entienden eso. Viven como el resto de gente que no tiene esperanza. Piensan que todo es en esta vida. Por eso es que dicen que en vida que me quisieran, que en vida que tuviera esto o lo de acá. Y no entienden que es mejor en el reino de los cielos tener todas las cosas. Aquí, con sustento y abrigo. Aquí, con tener que comer, que beber, que vestir, donde dormir. Con eso estemos contentos. Porque Dios cuida de nuestras vidas todos los días mientras estamos en este cuerpo. Y estamos completamente seguros que el poder que resucitó a Jesús de los muertos también nos va a resucitar a nosotros. ¿Y para qué nos va a resucitar? Para hacer lo mismo que hizo con Jesús. Dice que lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales. Tú y yo vamos a ser resucitados para reinar juntamente con Cristo. Para reinar, para gobernar. No en este siglo,
sino en el siglo que viene. Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de entendimiento. Estoy hablando en esta ocasión acerca de cosas buenas que pedir a Dios. Créeme, lo más importante que le podemos pedir a Dios es sabiduría. Sabiduría. Humillarnos delante de Él, día y noche. Pedirle sabiduría. Dios nos quiere dar sabiduría. Sí, está deseoso de darnos sabiduría. Una vez que Él vea que realmente valoramos, entendemos el valor de la sabiduría. Una vez que Él vea que en realidad nosotros queremos entender a Dios y entender las cosas del Señor. Entonces, eso. La otra cosa que yo quisiera hablar acerca de otra cosa buena que podemos pedirle a Dios es pedirle para que el reino de los cielos o la predicación del evangelio de los reinos se extienda hasta lo último de la tierra. Hermanos, entendamos una cosa. La iglesia tiene una misión que cumplir. Jesucristo fundó la iglesia hace 2000 años. En Pentecostés empezó la iglesia. Antes de eso no había iglesia. La iglesia comenzó desde Pentecostés para acá. Y Jesucristo, cuando se iba, dijo que enviaba al Espíritu Santo para darnos poder. Pero no tanto poder para estar muertos, para hacer milagros, prodigios y señales. Que eso pueden ser añadiduras también, pero el poder que Él nos habló allá en Hechos capítulo número 1, versículo 8, ese poder que Jesús habló cuando se iba, ese Espíritu Santo que dijo que iba a mandar y que era poder de Dios, es un poder para predicar el Evangelio, para ser testigos de Jesús, comenzando desde Jerusalén, extendiéndonos luego a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese mismo día, cuando descendió el Espíritu Santo hace 2000 años, Pedro ya comenzó a cumplir esa misión. Cuando hubo ese estruendo y la gente se amontonó en esa casa, dice que Pedro se puso en pie y les predicó, les habló acerca de Jesucristo, les habló del reino de los cielos. Y la gente lo entendió, lo comprendió. Y en ese mismo día se convirtieron 3000 y los siguientes días, semanas y meses se convertían multitudes al Señor. Porque la tarea de la iglesia es predicar el Evangelio, comenzando desde Jerusalén. Hace 2000 años se comenzó en Jerusalén, pero ya han pasado 2000 años y un poco más. Y ya el Evangelio se ha extendido. Ya pasó por Judea, salió de Samaria y ha llegado hasta lo último de la tierra. Y Jesucristo dijo que cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, que entonces vendrá el fin. Entonces, si tú y yo queremos que venga el reino de los cielos, que venga Jesucristo, tenemos que cumplir primero nuestra misión, porque si no, Él no viene. Él dijo que cuando el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin, entonces es que Él vendrá a establecer el reino de los cielos. Entonces, oremos para que el evangelio se extienda. Yo pienso que ya casi hemos llegado a todo el mundo, pero todavía hay algunos rezagados, todavía faltan unos cuantos seguramente, por eso es que Cristo no viene todavía. Entonces, prediquemos, hablemos, pidámosle al Señor que ese poder se manifieste en nosotros. Empecemos a predicarle primeramente a Jerusalén, o sea, a la gente más cercana, al círculo más cercano de personas que nos rodean a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compadres, nuestros compañeros. Comencemos predicando acerca de Jesucristo y luego extendámonos más allá hasta donde podamos, pero en todo caso, prediquemos el evangelio del reino. Oremos para que el Señor abra puertas, para que el Señor levante pastores, misioneros, predicadores, que prediquen el verdadero evangelio del reino. Hoy se predica muchísimo por ahí un evangelio que no es el evangelio del Señor, pero oremos para que el Señor levante obreros, levante siervos de Dios que prediquen el evangelio del reino en aquellas partes donde todavía falta que llegue el evangelio. Porque cuando el evangelio se predica en todo el mundo para testimoniar a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La iglesia tiene una tarea, tiene una misión. Por eso es que Cristo aún no ha venido. Por eso es que la iglesia todavía está en la tierra. Porque necesitamos cumplir con esa misión. Que todas las naciones sepan
que hay un reino que se viene y que cualquier persona que se arrepiente de los pecados puede ser parte de ese reino. Entonces el que cree será parte y el que no cree pues será rechazado y no entrará en ese reino. Pero esto hay que predicárselo. Todo el mundo, todas las naciones tienen que entender, tienen que oír este evangelio del reino. Oremos para que el Señor abra, que sea programas de radio, televisión, donde se abre el verdadero evangelio del reino. Entonces, esa es otra de las cosas buenas que tenemos que pedir. Orar para que los escogidos vengan a la iglesia. Ustedes saben que hay escogidos que ya están en la iglesia, pero hay escogidos que todavía no han llegado a la iglesia, que todavía están por allá. Entonces hay que orar para que ellos también vengan al reino, para que ellos también vengan al conocimiento del Señor. Entonces oremos por la extensión del evangelio en todo el mundo. Oremos por la salvación de los escogidos, de aquellos que todavía están rezagados, que todavía falta que se conviertan y se entreguen a Jesucristo. Una tercera cosa que quisiera también proponer para pedir a Dios, una tercera cosa buena, es orar para que venga el reino de los cielos. Sí, o sea, a la par que oramos para que el evangelio se predique en todo el mundo y que la iglesia cumpla con la misión que Jesucristo nos dejó, pues al mismo tiempo pidámosle que venga el reino de los cielos ya, que ya venga. Cuando a Jesucristo le preguntaron y le dijeron, enséñanos a orar, Jesucristo dijo, ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a la tierra y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, hermanos, nosotros nos quejamos todos los días de la violencia, de la pobreza, la miseria, la corrupción, los malos gobiernos, qué sé yo, cuántas cosas que hay en el mundo, porque las hay. Pero más que quejarnos de eso, oremos para que ya venga el reino de los cielos. El reino de los cielos, cuando venga el reino de los cielos, cuando venga Jesucristo, después de que la iglesia haya cumplido con su misión, pues en las tierras se va a establecer sobre todas las naciones un reino de paz, de justicia y de prosperidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo será el Rey de Reyes y Señor de Señores de ese reino. Entonces allí se acabará la violencia, la inseguridad, se acabará el hambre, la pobreza, la miseria, la desigualdad, la explotación. Se acabará tanto pecado y tanta maldad que hay en el mundo entero, toda la corrupción. Se acabarán estos gobiernos corruptos y perversos que tenemos hoy en día en todas las naciones. Jesucristo será el Rey de Reyes y nosotros, con cuerpos glorificados, santos como el de Él, estaremos también reinando y gobernando juntamente con Él. Por eso es que el reino será un reino de justicia y de paz y de prosperidad. Entonces, oremos para que venga el reino de los cielos ya. Hermanos, cabe también aquí aclarar una cosa que ya lo he dicho en otras enseñanzas, pero que siempre es bueno repetirlas. Es de que la iglesia debe entender, debe estar bien clara, que a nosotros, a la iglesia, no se nos mandó a tratar de eliminar de la tierra el pecado, de eliminar de nuestros países, nuestras naciones, la corrupción, la violencia, la maldad. No se nos mandó a hacer ese tipo de cosas. No se nos mandó a tratar de salvar las naciones. Se nos mandó a predicar salvación. Hermanos, Jesucristo dijo que cuando le preguntaron acerca del fin del mundo, que cómo serían las cosas en el fin del siglo y de su venida, Él dijo que sería como en los días de Noé. Pensemos un poquito en los días de Noé. En los días de Noé dice la Biblia que vio Jehová que la maldad de los hombres sobre la tierra era grande y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y que Jehová se arrepintió de haber hecho hombres sobre la tierra y le dolió en su corazón. Y dice que Jehová dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dice que vio Jehová, o vio Dios la tierra, y la tierra estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser vivo que está sobre la tierra, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de los hombres. Y he aquí que yo los destruiré
juntamente con todo lo que está sobre la tierra. Así que Noé, hazte un arca de madera de gofer, haz muchas divisiones, muchos cuartos, muchos aposentos dentro de esa arca, la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Y allí te vas a salvar tú y tu familia del juicio que yo ya he decidido traer sobre la tierra. Entendamos esto, amada iglesia. Yo sé que mucha gente hace cosas con buena intención, pero no es con ciencia, no es con conocimiento, no es conforme a la palabra del Señor. Hay muchos hermanos que están dedicados a hacer cadenas de oración y todo eso para, qué sé yo, para que las naciones se compongan, para que los gobiernos se corrijan, para que se elimine la violencia, la inseguridad, el latrocinio y la maldad que hay en las naciones. Pero no se nos mandó a hacer eso, ni a orar por eso. Se nos mandó a predicar destrucción, juicio sobre la tierra. A Noé no le mandaron a hacer cadenas de oración para que no venga el diluvio, o para que la gente, el mundo entero se dejen de pecar. Dios dijo, ya decidí el fin de todo ser vivo en la tierra, de todo hombre. Los voy a eliminar. Solamente vas a salvarte tú y tu familia en esa arca. Hermanos, hoy es igual que en los días de Noé, dijo Jesús, que en el fin sería como en los días de Noé. Hermanos, la iglesia tiene que predicar salvación a un mundo que está sentenciado a la destrucción, al fuego, al exterminio, a la ira y al juicio de Dios. Eso no lo quita nadie. Así como en los días de Noé, nadie iba a impedir que el mundo sea destruido. Dios dijo, he decidido el fin de todo. O sea, ya era una decisión tomada y no había nada que eche atrás esa decisión de Dios. Ni Noé ni nadie podía impedirlo. Ni así se mate orando Noé por el mundo. Dios no iba a dejar de destruir el mundo de aquellos días. Dios había decidido ya el fin. Pero Dios hizo que Noé construyese un arca para salvarse del juicio que venía en sus días, para que salvase él y su familia y los animalitos que Dios quiso salvar. En ese tiempo es igual, dice Pedro, que la gente ignora que en el mundo, en el tiempo antiguo, fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios, las cuales provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de aquellos días pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra, segunda de Pedro capítulo 3, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los cielos y la tierra existen ahora, están reservados, guardados para el fuego y la destrucción de los hombres impíos en el día del juicio y la destrucción que Dios trae sobre la tierra. Entonces, este mundo se va a acabar, la maldad no va a parar. Es más, está profetizado en la Biblia que la maldad va a aumentar. No se nos mandó a orar para que las naciones dejen de pecar. Se nos mandó a predicar salvación a un mundo que está sentenciado a la destrucción, al fuego, al juicio de Dios. Eso ya no lo cambia nadie, no lo para nadie, no importa cuánto ayune en la iglesia, no importa cuánto pida. Eso no va a cambiar. Este mundo ya está reservado por la misma palabra del mismo Dios que sentenció el mundo antiguo en los días de Noé. Pues el mismo Dios y esa misma palabra pues ha reservado, ha sentenciado las cosas y el mundo que hoy en día existe para la destrucción, para el fuego, para el juicio. Ese día en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ese día viene porque viene. Eso no lo va a detener nada ni nadie. La iglesia fue enviada a predicar el evangelio de Jesucristo, a predicar salvación. Ahora el arca es Cristo. En los tiempos de Noé, el arca salvó a la gente que creyó en Dios. En este tiempo, Cristo es quien salva a la gente que cree
que ese juicio viene, que cree en el reino de los cielos que va a venir. Porque así como después del juicio de los días de Noé, del diluvio, hubo una tierra nueva y un cielo nuevo para Noé y su descendencia, así ahora Dios trae cielos nuevos y tierra nueva para aquellos que vamos a ser salvados del juicio, del día de la ira grande y espantoso que Jehová trae sobre la tierra. Entonces, mis amados hermanos, oremos para que ya venga el reino de los cielos. Nosotros sabemos que el anticristo viene antes de que Jesucristo venga por su iglesia. La iglesia no se va antes del anticristo. La iglesia pasa por el tiempo del anticristo. Pues si tiene que venir él, pues que venga. El Señor ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a ser un tiempo difícil, pero ¿quién dijo miedo? Si estamos con Jesucristo, todo lo podemos en Él que nos fortalece, porque lo que queremos es que venga el reino de los cielos. Así que oremos todos los días también, porque venga ya el reino de los cielos. Ya no nos quejemos tanto de la situación en la que está el mundo. Hagamos, si queremos hacer cadenas de oración, hagamos cadenas de oración para que el evangelio se predique en todo el mundo, no para que no venga el juicio de Dios. El juicio de Dios viene porque viene. No oremos en contra de la palabra de Dios. Oremos para que venga ya el reino de los cielos y que se cumplan todas las profecías que se tienen que cumplir para que pueda venir Jesucristo. Así que oremos al Señor primero por sabiduría. Estoy hablando acerca de cosas buenas que pedirle a Dios. Cosas buenas que el Señor dice que nos va a dar abundantemente y sin reproche. La primera de ellas es la sabiduría. No se olvide, sabiduría, sabiduría. Ahora en este tiempo de tanta confusión, de tanta oscuridad espiritual, oremos a Dios por sabiduría. Hoy en día, en este tiempo de tanto predicador, de tantas religiones, de tantas doctrinas, que la gente ya no sabe qué creer, ya no sabe cuál es la iglesia verdadera, pues necesitamos más que nunca espíritu de sabiduría y de revelación de Dios para poder discernir el tiempo en que estamos viviendo. Oremos en segundo lugar por la predicación del evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Oremos por la predicación. Oremos por nosotros mismos para que podamos predicar y hablar de Jesucristo a la gente que todavía falta llegar, que ya son pocos, pero que todavía están faltando. Oremos en ese lugar para que venga ya el reino de los cielos, que ya venga el reino de los cielos, porque ya queremos ver a Jesucristo, porque ya queremos el reino de Dios sobre la tierra, para que aquí se haga la voluntad de Dios y no la voluntad del diablo, para que aquí en la tierra se haga la voluntad de Dios y no la del hombre, no la de los corruptos, sino la voluntad de Dios que es buena, santa y perfecta para la humanidad. En cuarto lugar, oremos por nuestras necesidades. Necesidades. Recuerde una vez más que somos peregrinos y extranjeros en esa tierra. Usted no ore por riquezas en este mundo, en este siglo. Usted ore por las riquezas en el reino de los cielos, pero más bien ore por sus necesidades, por el pan de cada día, por las cosas que necesitamos en esta vida de peregrinaje. Oremos por las cosas que un peregrino necesita cuando está de viaje. Entonces, pidámosle al Señor por nuestras necesidades. Sí, por salud. Sí, por la comida, por el trabajito, por el negocito, por todas las cosas que necesitamos para poder vivir. Por la ropita y todo lo demás. Pero no tengamos ese espíritu de rico. Como repito, hay gente que sí. Dios tiene hijos a los cuales Él les ha capacitado para poder administrar riqueza o posesiones en esta vida. Pero esas son excepciones. La verdad es que la mayoría del pueblo de Dios estamos mejor, así con lo que tenemos, con lo necesario, sabiendo y entendiendo, teniendo espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, sabiendo cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, sabiendo que nuestras riquezas están en la gloria, que allá nos esperan, y sabiendo que nuestra vida aquí, en este cuerpo, es pasajera, que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos también va a operar en nosotros y nos va a resucitar para hacer lo mismo que hizo con Jesús, para ponernos a gobernar, a reinar, para darnos señorío y sujetar todas las cosas debajo de nuestros pies, con Cristo a la cabeza como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, oremos por nuestras necesidades.
Oremos por salud y por todas las cosas que necesitamos mientras vivimos en este siglo. Y dediquémonos a servir a la gente. Dediquémonos a hacer riquezas en el reino de los cielos. Sobre todo, prediquemos la palabra de Dios. No hay cosa que le traiga mayor riqueza en el reino de los cielos que hablar del evangelio, de la palabra de Dios a la gente, especialmente a la gente que no conoce de Jesucristo. Jesucristo se dedicó a eso sus 3 años y medio de ministerio, a ninguna otra cosa. Y no había nada para él más importante, nada que haga más riquezas en el reino de los cielos que predicar la palabra del Señor. En quinto y último lugar de esta pequeña lista que yo estoy proponiendo de cosas buenas que pedir a Dios, oremos por nuestro semejante, por el prójimo. Oremos por el prójimo. Jesucristo termina este pasaje que acabamos de leer en Mateo 7. Dice, pues así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellas. Entonces, oremos por aquellas cosas. Oremos por nuestro prójimo, por sus necesidades, sobre todo para que conozcan al Señor Jesús. Pero también oremos por las otras necesidades, así como las nuestras, ¿no? Todo lo que querramos que Dios nos dé a nosotros, pidamos también para la gente. Nunca, nunca, oremos pidiendo mal para la gente. Nunca le diga a Dios que a ese hermano le parte un rayo, que le pise un tren, nada de eso. Nosotros oramos, tampoco diga que le caiga la mano de Jehová. No, aún por los enemigos, dígale, Señor, ten misericordia y dale sabiduría y revelación para que entienda que está en pecado, para que se arrepienta, para que no se condene. Por el enemigo no se ora para que Dios le dé plata, le dé, qué sé yo, riquezas y cosas. Por el enemigo se ora para que Dios le dé la gracia de poder arrepentirse a tiempo. Que el Señor le conceda que pueda arrepentirse. No lo condenamos, más bien oramos para que Dios le permita arrepentirse, reconocer su error, reconocer su pecado y volverse a Dios. Porque todo lo que querramos que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros debemos hacer por ellos o pedir por ellos. Entonces pidamos que Dios los bendiga, que Dios los ayude, y por el vecino, y por la gente que conocemos, la gente que nos rodea. Ahora, lastimosamente hay que orar. Lastimosamente ha pasado estos terremotos allá en Venezuela. Oremos para que Dios ayude a ese pueblo, que ya hace tiempo viene sufriendo tanto por malos gobiernos, por tanta corrupción, por tanta pobreza y miseria, y tras cuernos palos. Encima de eso ahora viene el asunto de estos terremotos. Entonces, que Dios tenga misericordia, que Dios les dé lo que necesita la gente en estos momentos de tanta necesidad. Oremos. Dios no quiera que mañana estemos nosotros en alguna necesidad. Así que todo lo que querramos, todas las cosas que querramos que los hombres hagan por nosotros, asimismo nosotros hagamos por ellos, oremos. Entonces, para cerrar esta enseñanza, primero, oremos por sabiduría, cosas buenas. Dios da solamente cosas buenas. Cuando le pedimos cosas malas, Dios no nos va a dar, porque Él es un Padre bueno y un Padre responsable. Y un Padre responsable no le da las cosas malas que el Hijo pide. Entonces oremos por sabiduría, eso sí Dios da. Oremos por la extensión del Evangelio, del Reino de los Cielos, la salvación de los escogidos que aún no llegan a la iglesia. Oremos por oportunidades, que se abran puertas para predicar el Evangelio, sobre todo en aquellos lugares donde todavía falte de que llegue el Evangelio. Oremos para que venga ya el Reino de los Cielos, que el Señor apresure todas las cosas que tienen que cumplirse para que ya se establezca ese reino universal de Jesucristo sobre toda la nación de la tierra. Porque ya queremos un reino de justicia, un reino de paz y de prosperidad. Y en cuarto lugar, oremos por nuestras necesidades. Recuerde que usted es un peregrino extranjero. Ore por las cosas necesarias. No esté pidiendo cosas que no necesita. Usted no es ciudadano de este mundo. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Su riqueza, su casa, su mansión y todo está allá donde usted va a vivir por la eternidad. Así que oremos por nuestras necesidades. Pero aquí necesitamos comer, necesitamos tener salud,
necesitamos trabajo, etcétera, etcétera. Entonces oremos por nuestras necesidades legítimas. Y oremos, por último, oremos por el prójimo y por todos los que tienen necesidad. Que lo que quisiéramos para nosotros, eso mismo pidamos también para la gente, para el prójimo. Así que aprendamos a pedir a Dios cosas buenas. Que el Señor nos dé una vez más sabiduría y entendimiento y que esta palabra la guardemos en el corazón. Bendiciones.